Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo en el que quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre una canción que, por si no os habíais enterado, es número 1 mundial ahora mismo. Es de Shakira y en ella lanza lo que podríamos llamar indirectas. Perdón que te salpique. Que en realidad se deberían llamar directas a su expareja porque, según dicen, le fue infiel, le partió el corazón y, como buen artista, canaliza todo ese sufrimiento a través del arte para convertirlo en música. Esta canción la pincha y la mezcla Bizarrap, que es un productor, compositor y DJ argentino. Cuando escuché esta canción, lo primero que me pregunté fue cómo sonaría si hubiese sido compuesta para la guitarra clásica. Así que os traigo un arreglo utilizando esas técnicas de la guitarra clásica, desde el trémolo hasta los armónicos, pasando por los rasgueos y los arpegios para que brille en la guitarra, aunque en la canción original esté llena de sonidos de sintetizadores. Sobre la canción, la gente, cada uno tiene una opinión. Que si es número 1 por el salseíto, que si no, que en verdad es un temazo. Yo solo vengo a demostraros que no es la única que hizo música por despecho, y no solo en este estilo, sino en todos los estilos musicales y en todas las épocas, desde el reggaetón a la música clásica. Y vamos a ver claros ejemplos de grandes compositores despechados que utilizaron su música para darle un zasca a su ex, a aquella persona que le partió el corazón. Comencemos por Gustav Mahler, que tuvo 2 grandes puñaladas traperas en el órgano palpitoso. Este pobrecito mío trabajaba de director de orquesta en Alemania y allí conoció a Johanna Richter. Se enamoró de ella y, aunque se creía que estaba ligando lo más grande, Mahler no salía de la friendzone. Cuando menos se lo esperaba, coge la Johanna y se casa con otro. ¡Yo me opongo! Y claro, Mahler se quedó muñeco. Así que compuso no una, sino 4 canciones por despecho, que canta frases como ¿pa' qué tuviste que mirarme? Y le pide a Dios que ojalá no la hubiera conocido. Y bueno, esto no acaba aquí, porque después de Johanna, Mahler conoció al nieto de Carl Maria von Weber, que era un compositor legendario que se murió dejando una ópera sin terminar. Así que este hombre, el nieto, le encargó que por favor terminara la ópera de su abuelo, y dijo Mahler, claro, hombre, venga. Total, que se puso a terminar la ópera. Y de tantas veces que tenía que ir por allí, por la casa de este hombre, a Mahler no se le ocurre otra cosa que enamorarse de la mujer del nieto de Weber. Mahler, eres un desastre, hijo mío. Bueno, pues la mujer del hombre este se llamaba Marion y ya tenía 3 niños con él. Pero Mahler allí pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y según dice, parece que estuvieron juntos, que se liaron, vamos. Y Mahler, como era tan intenso, cogió a la Marion y le dijo, escúchame, vamos a fugarnos tú y yo. Así que compró 2 billetes de tren y le dijo, Marion, allí te espero. Y esperando horas y horas, la Marion coge y le manda un mensajero para decirle que no se puede ir, que se queda con su familia. Al final se enteraría Tokiski, porque en esa época las noticias corrían como la pólvora y Marion nunca quiso saber nada más de Mahler. Entonces Mahler cogió las canciones que había compuesto para la Johanna y convirtió aquellas 4 canciones en su primera sinfonía titán, legendaria en la historia de la música. ¿Qué te parece? Él diría, ya que lo sabe todo el mundo, por lo menos me saco un dinerito. Venga, que rulen los despechados. Otro al que no le sentó nada bien el rechazo fue a Brahms, que compuso la canción de cuna más conocida de todos los tiempos. Esta nana se la envió a una amiga que había tenido un bebé como un regalo, una composición para su bebé, para dormirlo. Pero en realidad era una canción de despecho, porque hay una melodía oculta en los graves que ambos cantaban juntos cuando estaban enamorados. Pero ella finalmente decide casarse con otro y acaba teniendo este bebé. Más canciones de despecho míticas. Rata de 2 patas. Rata inmunda, animal rastrero. Legendaria, de Paquita la del barrio, que además la escribió con otro compositor pensando en su exmarido que le había sido infiel. Otro ejemplo, nos remontamos al Renacimiento con Carlos Gesualdo. Este además es terrorífico. Él sabía que su pareja le estaba poniendo los cuernos con otro, así que los esperó, los pilló en el dormitorio infraganti, los mató. Y como era aristócrata de dinero, lo juzgaron, pero no lo condenaron, a pesar de que todo el mundo sabía que había sido él. Así que él quedó libre y se dedicó a componer madrigales como este, que contaban lo que había sufrido por amor y
toda esta película. También está El testamento de Amelia, que es una canción popular catalana, y la letra cuenta cómo Amelia, la hija del rey, desde la cama enferma a punto de morir, está haciendo el testamento y le dice a su madre que en herencia lo que le va a dejar es a su marido, porque sabe que están juntos a escondidas de ella, y que además sabe que su madre le ha estado dando veneno y que por eso está mala. Un culebrón. Otros grandes ejemplos del despecho: Lágrimas negras, que podéis también encontrar en mi canal; Cuesta abajo, un gran tango; Devuélveme a mi chica, de los Hombres G, se la dedicó a su expareja porque sabía que asistiría al festival donde él tocaba con su nuevo novio, por el que lo había dejado a él. Otra mítica, Hey, de Julio Iglesias, que se la dedicó a Isabel Preisler, la madre de sus hijos, cuando se separaron. Según el propio Manuel Alejandro, compuso temazos como Ese hombre, Un estúpido engreído. Lo siento mi amor, Entiendo que no siento nada al hacerlo contigo. o A que no te vas, inspirándose en la separación de Rocío Jurado, que en aquellos entonces además salió mucho en la prensa rosa. Y todo el mundo sabía para quién iba la canción. Isabel Pantoja también cambiaba incluso en sus conciertos muchas letras de sus canciones cuando quería lanzar pullitas e indirectas. Así que, como podéis ver, Shakira no es la primera, ni será la última, en dedicar a aquel que le rompió el corazón una buena canción para curar las heridas. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Espero que os guste mi arreglo para guitarra de este temazo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te parece la canción, qué te parece todo este salseíto de alrededor, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
caído la P de Bizarrap. La compuso, según cuenta el propio... Por favor, no te caiga más. Esto me lo dieron en una hamburguesería. Me meo. Venga, vamos allá. No veo nada, como si tuviera una venda, vamos. ¡Ah! Si me pongo por detrás, como Bizarrap. Es igualita que tú, igualita que tú.